Muy bien, bueno, pues empezamos. Bienvenidos y bienvenidas. Agradeceros que estéis aquí. Espero que os haya gustado el corto de Bulan City. Hola. Creo que Supersol... Muy bien. Vamos a una leve indicación de protocolo de cómo funcionar. Vamos a quitar los micrófonos ahora para que no se haya interferencias. Y un pequeño aviso inicial es que este coloquio se está grabando. Quien no quiera salir grabándose, que se quite el vídeo, el modo vídeo, ¿vale? ¿Todo de acuerdo? Todo de acuerdo. Bueno, pues... Bueno, ¿habéis entendido el corto? ¿Creéis que habéis entendido lo que los dos directores querían contarnos? ¿O eso es igual? Cada uno puede entender una cosa distinta. Ahora, como vamos a tener un pequeño coloquio, pues bueno, primero van a hablar Leonardo y Manuel, los dos directores, van a hablar un ratito del corto y luego vamos a tener unos minutos para quien quiera hacer pregunta, las haga. Si no conocéis los procedimientos estos del Zoom y similares, lo dicho, quitamos los micrófonos. Quien quiera hablar, cuando llegue el momento del coloquio, levanta la manita y alguno de los dos directores le irá dando el paso para que hagan las preguntas, ¿vale? Si no sabéis dónde está la manita, pues en menú, participantes, se ve una manita. Si lo queréis probar ahora y verlo, pues lo veis y ya está, ¿vale? Operativa con móvil. Con el móvil es un poquito distinto. Tienes que darle a los puntos, 3 puntitos que hay en el borde inferior derecho y ahí aparece. Así que, bueno, después de haber visionado este corto... Javier, sí, perdona, dime. el grupo familiar está sin sonido. Sí, ahora quitar todos el sonido, para que no haya pero ellos interferencia. están sin sonido porque no han conseguido conectar. Bueno, no pasa nada. Así no se les oye. Muy bien, pues los directores, cuando estén preparados, pueden empezar a intervenir. Leonardo, ¿empiezas? Empiezo. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado el cortometraje. Y si os parece ahora, pues os voy a comentar un poco cómo ha sido muy brevemente este proceso desde la idea que se remonta a las Olimpiadas de Pekín en el año 2008, que es, pues, bueno, esa primera parte del cortometraje en el que se explica pues, cómo sin esas Olimpiadas China y Estados Unidos mantienen pues, un pulso constante. Pues yo obviamente no me acuerdo nada de eso, pero al final estas cosas se van contando y bueno, en total, que llega al final y hay una especie de a ver quién ganará, todos, pues hay cierta tensión. Finalmente es China quien consigue más medallas de oro que Estados Unidos, como aparece en la primera parte del cortometraje, pero eso sí, Estados Unidos consigue tener más medallas de oro. Entonces, mi padre, que es el artífice de esta historia, en su origen, empieza a conspirar al respecto, ¿no? Entonces piensa, jolín, se han quedado a nada, a 10 medallas, pero ¿qué habría pasado si China hubiese conseguido más medallas, ¿no? Porque sería una noticia, ¿no? Que Estados Unidos no ganase, pero habría sucedido algo, ¿no? Entonces, pues comienzan las conspiraciones. ¿Qué sucede? Estas conspiraciones van creciendo y se convierten en algo casi surrealista, ¿no? De hecho, al comenzar a hacer el guión este año, no sabíamos de lo que contaba mi padre que era verdad y que era mentira. Me explico. La escena final de la persecución, sinceramente, ya no sabemos si ocurrió o si no ocurrió. Todos son fantasías, pero bueno, está bien pensar que sí. Hermanos. Acerca del principio del trabajo. Pasan los años y ya durante este 2020, al final, pues la crisis del coronavirus, ¿no? Pues fue la pandemia un poco lo que nos empujó a dar el paso a trabajar, ¿no? Porque el guión estaba así un poco abandonado y bueno, pues como teníamos más tiempo que nunca, pues yo empecé a hacer el guión. Esto sería más o menos a mediados de marzo, ¿no?
fuimos trabajando y la idea básicamente era de hacer todo lo posible para que cuando ya pudiéramos salir de nuestras casas, pues pudiéramos hacer el rodaje, ¿no? Y ya, pues sin mayor dilación, puedo dar la palabra a mi compañero Manuel para que os explique un poco pues, cómo fue ese proceso de rodaje para llegar al producto final. Entonces, cuando Leo terminó de escribir el guión, me lo pasó a mí para que lo supervisara. Lo leí, lo releí y más que cambio sugerí alguna aportación. Pero poco, porque el guión me gustó, su guión me gustó y me sorprendió, de hecho, la historia que se le había ocurrido para contar todo esta conspiración, ¿no?, acerca de la toxina, ya que a mí no se me ocurría otra cosa para contarlo que no fuese por medio de un documental. A partir de entonces, Javier y Leo empezaron a organizar unas quedadas todos los sábados por la tarde de mayo. En estas reuniones se hacían sucesivas lecturas de guión y nosotros los directores pues, sugeríamos el tono de voz que debían emplear, las pausas, la velocidad en la que debían hablar, damos explicaciones sobre... al cabo de unas sesiones apreciamos un cambio muy positivo en el proyecto, ya que los personajes empezaban a ser creíbles. Y esto es algo muy a destacar, ya que, salvo Paca y Bruno, los actores no contaban con una experiencia previa, no eran, por así decirlo, actores, con lo cual ver cómo se metían en su personaje y se lo creían era un paso enorme. Entonces, a falta ya del final, que de hecho lo decidimos Leo y yo justo el día de antes del rodaje, y no se lo contamos ni al productor, solo se lo contamos a Bruno en el momento de rodar la escena. Entonces, con el guión terminado y ya los personajes prácticamente definidos, se sugirieron dos fechas de rodaje. Javier y Leo sugirieron el 6 de junio para el primer día de rodaje en Pozuelo de Alarcón, en la modesta residencia de Javier Cabrera, intérprete de Samuel, y aquí rodamos la mayor parte del cortometraje. La segunda fecha sería el 23 de junio, en el Espacio Inédito de Madrid, que es un espacio donde Paca impartía varios cursos y nos cedió este espacio. Desde aquí fue donde filmamos esas impresionantes vistas de Madrid que aparecen en la primera secuencia. Y este día fue, además, de doble celebración. Por un lado, el final del rodaje y por otro, el final del confinamiento. No obstante, aún así a los directores ya nos quedaba un poco de trabajo por hacer, de modo que el 26 de junio, ya con la edición finalizada, se lo enviamos a Oliver, aquí presente, el compositor de la banda sonora, para que compusiese los temas que quedaban, y el 2 de junio ya Proyecto Toxina estaba finalizado. A mí me pilló en Asturias, así que fueron Javier y Leo los que se lo enviaron a una serie de festivales españoles. Y con esto termino mi tema. Javier, no se te oye. Javier. ¿Estás sin sonido? Voy. Vale, ahora sí te oye. Muy bien. Bueno, esta introducción que nos han hecho los directores de cómo fue su procedimiento, de cómo lo hicieron, pues vamos a... Bueno, que antes no lo he dicho nada y es de alabar el agradecimiento, agradecer a todas las personas que han participado de forma desinteresada en el vídeo. Muchísimas personas, lo podéis ver en los títulos de crédito, desde los que nos han dejado material técnico hasta todos los que han colaborado. Hemos tenido hasta catering, peluquería, de todo. Lo hemos pasado muy bien y ha sido muy bonito ver a tanta gente trabajar juntos en armonía. Así que recuerdo, silenciar los teléfonos o los ordenadores y quien quiera ir... Te has quedado sin sonido, Javier. Javier, estás sin sonido. Ahora, bueno, recuerdo, partimos todos de quitar el sonido y ahora ya quien quiera empezar a preguntar a Manuel, a Leonardo, empieza a levantar la manita y ellos lo van dirigiendo, ¿de acuerdo? Empezamos.
También cabe decir que si queréis hacer una pregunta, por ejemplo, Oliver de música está aquí presente, si le queréis hacer una pregunta personal a él, o Mateo de dirección artística, pues lo podéis hacer sin ningún problema. Tiene la mano No, Nicolás, levantada. no. Nico. Nico. Que en el final, cuando el chico abre la cajita esta rara que estaba en la pared y aprieta el botón, eso no lo entendí. Acerca del final nos preguntas entonces, ¿no? Pues mira, esto además nos viene de perlas esta pregunta, porque la teníamos preparada, te voy a decir así. Mira, podemos contestarte también como Manuel y yo. Como te comentábamos antes, nosotros no sabíamos cuál era el final que le íbamos a dar a la historia, ¿vale? Porque al principio, yo en el guión, tal y como se lo envié a Manuel, decía que la película se acababa en cuanto pues, saliesen los actores de la furgoneta, dando a entender pues, que quizás le capturarían o quizás no, bueno, un poco dejando el final abierto. Pero esto pues no nos acababa de convencer. Entonces, pues lo que hicimos fue un día yo viendo por la noche una película de Stanley Kubrick que se llama Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, pues me di cuenta del parecido que tenían estas dos películas, ¿vale? Al final, pues, sin enrollarme más, son dos películas muy parecidas porque proponen que en caso de que suceda algo en nuestro corto, que China consiga más medallas que Estados Unidos, en la película de Kubrick, pues que Estados Unidos haga un ataque nuclear contra Rusia, pues se activa, en nuestro caso una toxina, en su caso un holocausto nuclear. ¿Qué es lo que hace Kubrick? Que nos hace pensar todo el rato que va a ser así, cosa que puede parecer a primeras un poco raro, ¿no? Pero es que al final no existe tal mecanismo capaz de hacer eso. Pero lo que sí existe es pues la mano del hombre. Es en el caso de Kimura, quien activa la toxina, va al pues una especie de interruptor, es igual, y activa la toxina. Al igual que en Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, el embajador ruso que estaba pues con los americanos en la embajada es quien activa la toxina. Si quiere comentar, Manuel, un poco más acerca de los guiños. Bueno, aparte de todos esos paralelismos de la trama con la película de Kubrick, nosotros quisimos hacer algunos guiños a esa película. No sé si os habéis percatado de ellos. Por ejemplo, cuando va a activar la toxina en esa caja que mencionas, hay un zoom brusco al botón. Ese zoom brusco, Kubrick lo utiliza mucho en la película. Cuando quiere llamar la atención de un cartelito que aparece de algo, hace un zoom brusco hacia eso. Y pues nosotros lo utilizamos también en nuestro cortometraje. Si os habéis dado cuenta y os habéis estado ahí atentos a los créditos, habréis visto que en la parte de agradecimientos, al final aparece la fotografía de un teléfono rojo. Así que, pues, son dos películas que tienen mucho que ver. Nosotros pues hemos querido también agradecerle a Kubrick, de alguna forma, su trabajo. De hecho, también, que ya se me pasaba, las dos películas terminan con la misma música. La de Kubrick termina con la canción esta de Vera Lynn, We'll Meet Again, y la nuestra igual. María Cardenale hizo un cover, una versión, que es la que utilizamos nosotros en el cortometraje. O sea que tienen, además de la trama, muchos paralelismos en cuanto a la forma de contarlo. Luis de Sobró me preguntaba, me bajaba la mano. Vale. Hola, bueno, felicitaros a todos los que habéis participado en este proyecto, es estupendo. Simplemente quería hacer un comentario que, bueno, no quiero que no es una crítica, aunque a lo mejor al principio pudiera parecerlo. A mí me da la sensación de que este cortometraje es una maqueta, una soberbia maqueta de un proyecto que pide más. Es decir, aquí se plantea tanto material en tan poco tiempo, en esos 7-9 minutos, que a mí el cuerpo me pide
que ese material se pueda desarrollar en una estructura mucho más grande, da para una estructura mucho más grande. Y bueno, como maqueta de ese proyecto me parece estupenda, pero yo estoy seguro de que este equipo y estos directores son capaces de plantear eso, una estructura mayor, una película más grande y desarrollar el material con todo lo que puede dar de sí. Yo no sé si os lo habéis planteado o a lo mejor ahora lo que queréis es descansar un poco y luego ya pensarlo tranquilamente más adelante. Pues Luis, plantearnos lo hemos planteado, pero ¿qué te voy a decir? Estamos de vacaciones. De momento vamos a dar... Claro. No es la idea Muy bien. inicial hacer ninguna secuela ni ninguna serie, pero bueno, pues sí, dar de sí da. De hecho, cuando Javier nos contó esta idea, esta conspiración, yo ya lo mencionaba antes, a mí no se me ocurrió otra forma de contarlo que no fuese por medio de un documental, pero Javier dijo que no, que tenía que ser una historia que dejase al espectador con ganas de más. Así que me alegra que lo hayamos conseguido y pues muchas gracias por el comentario. Lo habéis conseguido, sí, sí. Aquí creo que alguien quiere hacer también un comentario. Hola, buenos días. Yo quería felicitaros primero por la historia, que me ha parecido muy inquietante, y también quería resaltar la labor de la música, porque es fundamental en una película para meternos en esa inquietud, ¿vale? Felicitar a Oliver y desde aquí también hacer un pequeño homenaje al maravilloso Ennio Morricone, que ha muerto hace muy poco, recientemente, y que ha dejado pues, obras maravillosas en la música y en películas maravillosas. Así que, bueno, esa es mi pequeña aportación. Gracias por el corto y por la música y por todo. Oliver, ¿algo que añadir? Yo iba a decir, me gusta mucho la realización. Es decir, felicito a los directores porque sois los responsables directos de cómo ha quedado la composición de imagen. Yo me he quedado, bueno, para mí creo que habéis cometido un error utilizando la caja de interruptor de un sistema eléctrico de un domicilio cualquiera, en vez de haber puesto otro elemento más irónico o más simbólico. Porque produce despiste. Luego tienes que elaborar más, pero no es una elaboración, es una elaboración forzada. Así como la ironía. Bueno, hay un tema que me gusta, y en eso enlaza con la de Kubrick, que es el tono irónico de Kubrick, que es evidente desde el primer momento. El vuestro es un tono irónico que aparece al final. Es decir, es una historia que tiene ironía, aunque en el fondo traslada un mensaje que en los momentos en los que estamos, a mí por un lado, la película me gusta el tono y lo que plantea, pero por otro lado, con un Trump que está permanentemente generando xenofobia contra China, y bueno, y una situación en la cual fácilmente se puede crear xenofobia contra China. Esa es la parte que no sé si es pretendida o quizá, y en eso estoy con Luis Sobrón, merece más desarrollo manteniendo el tono irónico. Evidentemente, que quiere ser primera potencia tiene que pagar un peaje, que es la crítica exacerbada a serlo, a pretenderlo, y más en un régimen como ese, que es un capitalismo comunista, un comunismo capitalista extraño. Pero la película es a los chinos, no es a China. Esa es la parte que por eso yo metería un corto más largo, o lo que fuera, en el cual esa es la parte que yo le veo. Y luego me ha encantado, me ha gustado muchísimo la música, Oliver. No tenía ni idea quién eras, a la que te tengo ahí. Joder, felicidades, de verdad, me ha gustado muchísimo. Y a vosotros, a ti, Leonardo y Manuel, la realización, vuestra mano, está bien. Y Javier, que está ahí a la escondida, pues supongo que algo ha tenido en el parto original del guión,
seguro, pero vosotros lo habéis reinterpretado y eso también estoy convencido en lo que os conozco, aquí Leonardo un poco, en lo que conozco a Javier, y me ha parecido que está muy bien. Me asombráis mucho. Y me alegra muchísimo encontrarme con gente como vosotros que está en un rollo intelectual de verdad. ¿Quién habla de Kubrick en vuestra edad? Y habla de teléfono rojo volando hacia Moscú. ¿Y quién habla? Vosotros. Gente genial. Enhorabuena, de verdad. Un abrazo. Gracias. A ver, es que hay manos más levantadas. Decía Luna, mi padre Luna de Díaz, si quería. A ver, vamos a hacer alguna aportación. Sí. Hola. Bueno, varias cosas. Voy recogiendo cosas de Luis, de como una maqueta, ¿no?, para un proyecto más grande. Y uff, qué complicado esto, como somos debutantes. Yo soy coproductor con Bolan. Sabéis que Bolan es Leonardo y Manuel tienen su propia productora de cine y ya llevan varios cortos y cosas hechas por ahí interesantes de ver. Porque ya llevan como 3 o 4 años, creo recordar, ¿no? O más, no me acuerdo. Ya me corregirán ellos. De reflexión, bueno, pues la labor de producción, no me imagino esa labor de producción. Me acuerdo cuando hicimos el primer presupuesto, dijimos, tenemos que saber lo que cuestan las cosas. Entonces vamos a poner que cada uno gana lo que tiene que ganar y lo que se merece. Joder, salió un presupuesto muy difícil de encajar, muy difícil. Por lo menos de forma... Pero luego, bueno, ya el desinterés, la ayuda mutua y todo eso fue muy interesante, ¿no? Cómo se puede hacer algo en cooperación, ¿no? Tanta gente que ha participado muchísima gente. Y bueno, pues retos más grandes, no sé, ya habrá que meterse en dineritos de otro tipo, otra forma. También hay formas distintas ahora de encarar los proyectos, ¿no? Pero bueno, lo tenemos ahí, ya iremos viendo que si surge o no surge. Y luego quería recoger, bueno, lo de la música, interesantísimo, no solo la banda esa tan buena que ha hecho, sino la canción que ha hecho Marea, ¿no? La interpretación de la canción del teléfono rojo, también alucinante. Todo, porque ten en cuenta que casi todos los que están colaborando son personas de edades 14, 15, 16, 17, muy jovencitos y muy predispuestos. Un gustazo haber trabajado con ellos. Y luego, un tema que recojo sobre José Luis, sobre el tema de en los momentos que estamos, ¿no? Y lo de los chinos, ¿no? Sabíamos que ese es era un tema conflictivo, ¿no? El jodido chino, ¿no? Cómo estamos fomentando a la vez, bueno, estamos fomentando, es una cosa que está ahí. Y bueno, pues era un tema que quedó ahí abierto y quisimos respetar la idea inicial en lugar de profundizar más en lo político, ¿no? Sino, bueno, ahí está. Pero como apunta José Luis, está bien tenerlo ahí para estudiarlo y verlo. Y claro, y el final que dice José Luis, ese interruptor de casa que efectivamente desequilibra un poco de repente verlo, pues fue que los autores cambiaron el final muy a poco y no lo tenían programado, pero ha sido todo muy interesante, ¿no? Ir viendo ahí cómo las ideas, a partir de unas ideas iniciales se van surgiendo otras y, bueno, es el proceso creativo, nada más. No sé si podría hacer una pequeña réplica a lo que es respecto de lo que mencionas, que claro, cuando se plantea una estructura más ambiciosa, efectivamente, en el mundo real lo que hace falta es dinerito, eso está claro. Pero yo creo que tenéis un buen punto de partida, porque a la hora de conseguir financiación tenéis una carta de presentación estupenda en el corto. Cuando uno va a conseguir financiación, lo que hace precisamente es ir con una maqueta de su proyecto y enseñarla y decir, este es mi proyecto, quiero hacer con esto algo más grande. Pues eso ya lo tenéis. Ahora, claro, lo difícil es contactar y convencer. Y luego una cuestión, que es precisamente esta casualidad, o a lo mejor no tan casualidad, de que la idea del proyecto surja antes de todo esto que se nos ha venido encima del COVID, de China, tal, y que luego
y que luego resulta que cuando se graba, claro, se graba cuando ya está todo planteado, pero me parecería interesantísimo si se desarrollara una estructura más ambiciosa el reinterpretar intencionadamente y buscar conexiones entre una idea que en principio es totalmente ficticia y la realidad que acaba superando la ficción, con el COVID, con los chinos, el COVID que surge en China realmente, con Trump, bueno, Trump y tanta gente diciendo que esto es una conspiración, es decir, cuando al final la realidad acaba superando una ficción como esta, yo creo que lo suyo es buscar conexiones más explícitas, ¿no? Es decir, que al final acabe siendo algo ficción, pero sea verosímil. Claro, Dado que conocemos lo que ha ocurrido después. incluso eso de la realidad y la ficción, ¿qué supera qué? En la ficción está, no sé si os acordáis una escena que sale Kimura diciendo el coronavirus no ha sido nada. Y dice, ¿quién no ha chupado una etiqueta, un juguete chino, un no sé cuánto, que es como la clave de cómo se va a activar todo, ¿no? O sea, la ficción, pues esta ficción es pela, ¿no? Porque sería, como todo el mundo estaría metido ahí, ¿no? Y entonces, claro, lo que queda abierto es, ¿y qué pasaría si eso se activa, ¿no? Y luego cada uno pues tenemos nuestras hipótesis de eso, ¿no? De qué pasaría. Pero sí, es muy interesante que como material de maqueta, de proyecto, de presentación, puede estar interesante. Muy bien. Mi teléfono quería... Leo está silenciado. Sí, sí. Ahora. Hola. Bueno, pues nada, yo hablo en nombre de un grupo de 11 personas y bueno, es solo para felicitaros. Un poco coincidimos con muchas de las intervenciones. Os felicitamos primero porque nos parece increíble el trabajo para que lo hayan hecho personas de vuestra edad. La verdad es que nos enorgullece tanto a los que conocemos como por los que no. Y bueno, decir también que nos ha gustado mucho el trabajo que han hecho personas que no son profesionales, actores no profesionales, y que la verdad es que bueno, que os damos un aplauso muy grande porque estamos alucinando con el trabajo que habéis hecho y que muchísimas felicidades a todos los que habéis participado en este proyecto. Y a seguir adelante. Le va a quitar título a Benito Zambrano. Por aquí dicen que le vaya a quitar título a Benito Zambrano. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Y bueno, sobre lo que ha dicho mi padre, algo que añadir. Nosotros, esta crisis sanitaria de la COVID, esto no nos lo imaginábamos cuando empezamos con el proyecto. De hecho, cuando nos lo contó Javier, esto del coronavirus había empezado en China, pero eran 4 casos y bromeábamos diciendo, ah, sí, esto que nos está contando debe ser esto, pero que pensamos que eso pues, se iba a acabar en cualquier momento y al final, pues, la que ha acabado pasando, ¿no? Y eso nos ha dado, o sea, nos ha ayudado en parte, por ejemplo, esto que dice Javier de estas líneas, por ejemplo, que me iba diciendo, el coronavirus no es nada con lo que va a pasar, no es nada comparado con lo que va a suceder. Entonces eso también nos ha ayudado para darle un toque irónico, o sea, con esta situación, esta crisis sanitaria, pues decir, ahora vamos a hacer algo mucho más grande y además eso nos aporta credibilidad, o sea, con esto que ha pasado, esto no va a ser posible, pues lo podemos sugerir. En ningún caso nosotros nos hemos planteado así o sugerir en la película que esto del coronavirus lo habían hecho en un laboratorio, pero sí que hemos tenido ahí bastante material para que si no fuese por el coronavirus no habríamos tenido y el proyecto habría sido en parte distinto al resultado final. Si me permitís, ahora yo voy a hablar como guionista, porque antes he hablado más en el papel de dirección, y tengo que reconocer que a la hora de hacer el guión
en un sufrimiento constante, porque a cada frase que estás escribiendo estás rozando la incorrección política. Es un juego, y como decía Manuel, bueno, a la hora, nos han ocurrido muchas acciones porque de repente yo tenía un boceto de guión, pero ocurre todo esto y, jolín, es que no se puede quedar igual. Hubo muchas partes. Hubo un guión, porque el guión bueno, el que tal y como está en la película, es la versión 7. El primero decía que el coronavirus lo habían hecho los americanos. El segundo, pues que la toxina activaba el virus. Bueno, un lío un poco interesante. Pero al final, pues yo creo que estoy me gusta mucho el resultado final, ¿no? Esa idea que le hemos dado al guión acerca de, bueno, pues que al final el coronavirus no es nada, ¿no? Y nosotros realmente pensamos que era algo, pero al final, si le estás dando protagonismo al coronavirus, lo quitas a la toxina. Y el título de este cortometraje es Proyecto Toxina, es lo que nos importa. Bueno, de hecho, el título, al principio, tal y como lo pensó Leo, iba a ser Ramen Auténtico, que es el nombre del restaurante que lleva Kimura en su camiseta. Pero el título provisional del cortometraje, con el que nosotros hablábamos, nos escribíamos, era Proyecto Toxina, y al final es con lo que se ha quedado el proyecto. Se ha quedado Proyecto Toxina, el nombre del cortometraje, aunque en principio era un título provisional. Yo querría, Samuel me parece que es actor, y me gustaría escuchar su opinión también como artista fundamental del corto, la experiencia vivida, porque entiendo que no eres profesional de esto de la actuación, más allá de la que tengas que realizar en casa a la hora de comer. Pues hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bueno, voy a aprovechar también para un poco compartir. He tenido, no sé si problemas técnicos a la hora de verlo, porque estaba desacompasado el audio con la imagen. Además, lo he visualizado por una segunda vez cuando estábamos esperando para que empezara la conexión. Y ha vuelto a pasar lo mismo. Entonces, ahora he aprovechado en el móvil y ya lo he visto bien, ya estaba compasado. No sé si era una cuestión técnica de mi conexión o bueno, de YouTube, o no lo sé. El caso es que ha sido un poco raro porque en ese desacompasamiento pues había confusión. Entonces, claro, yo que he estado desde dentro y de repente ver el resultado era como un poco, a mí me ha dejado un poco como, ¿qué ha pasado? ¿No? Que hay algo que no me cuadra. Entonces también aprovecho para decirlo, me ha sorprendido mucho el final, sobre todo porque no era el pactado, no el pactado, sino el que esperábamos. Este me parece más oscuro, de alguna manera, porque, bueno, pues porque no termina bien. Bueno, bien, mal, eso siempre es relativo, pero en cualquier caso es un resultado o es un final que no tiene que ver con la idea que nos habíamos hecho, porque era sobre guión, era así, ¿no? Además, creo que fue como una cosa que sucedió un poco al margen del equipo, solamente lo pergeñaron los directores y, bueno, pues como que no lo compartieron con el resto del equipo. Y bueno, ya he visto para qué era la pegatina y para qué era el interruptor. Bueno, porque a mí claro, esta es mi casa, bueno, la que comparto con mi pareja. Y bueno, pues ahora ya he visto cuál era el resultado. Mi experiencia en todo esto, yo no soy actor, pero en ningún momento tampoco me exigieron que lo fuera, ¿no? Entonces, bueno, un poco pensando en cómo tenía que hacer, qué es lo que tiene que hacer un actor, pues a mí me salía de decir ser lo más sincero posible, ser lo más sincero, ser lo más yo. Entonces, bueno, no, como que psicológicamente, es decir, no podía imaginar quién era ese Samuel, ni cómo yo tenía que encarnarlo, no lo sé. Entonces, bueno, me ceñía a lo que yo soy, a lo que
bueno, a mi percepción natural sobre las cosas y bueno, pues intenté canalizarlo por ahí. Fue muy divertido también, fue muy fácil porque estábamos entre amigos, entonces, bueno, pues ahí no había expectativa, no había... Y bueno, para mí fue un juego, o sea que hacerlo mal, hacerlo bien, bueno, pues eso también siempre es muy relativo, ¿no? Pero, y ante todo también ha sido una buena experiencia y también de reencuentro con personas con las que hacía mucho tiempo que no me veía. Y ha sido una experiencia buena. Sí. Entonces, nada, es lo que puedo aportar. Yo tenía una pregunta hacia ¿Para mí? Oliver, que como, bueno, ante todo, enhorabuena, nos ha encantado muchísimo a las dos, así que sí. Pero para Oliver, ¿cómo ha sido como el proceso de creación de la música? Pues, un momento, ¿se me oye? Vale, pues, a ver, el proceso de creación fue, Leo me pasó, digamos, directrices para cada secuencia, me decía, vale, para esta secuencia, pues, me gustaría algo de este tipo, o como, esa es la emoción que hay para esta parte, o lo que sea. En varias secuencias me dio como una canción de referencia, como de algo que suene parecido a esto, y dije, pues mira, es una buena idea, ¿no? Para ahí, pues, derivar un poco, ¿no? Y luego también fue saber un poco, pues, los recursos que tenía a mano y lo que podía hacer. Porque, claro, esta banda sonora pues tiene como algunas piezas, sobre todo ambientales, pero luego alguna como orquestal o algo así. Y claro, pues yo no tengo eso a mi disposición, ¿no? O sea, yo solo tengo mi ordenador, algunos otros instrumentos y poco más. Así que fue, en fin, bueno, digamos no sé, apañarse con los recursos que hay. Y, en fin, o sea, como apunte general, hay una canción, bueno, como un motivo musical que se repite un par de veces, que es el motivo de la toxina, ¿no? Que es como ese motivo de 4 notas. Y digamos que eso fue lo más interesante de usar, porque realmente componer ese motivo en sí no era muy difícil. Lo difícil era decir, vale, ¿en qué escenas lo uso de qué forma? ¿No? Y como en esta, vale, ¿qué instrumento le doy a esto? Y qué, yo qué sé, qué intensidad va a tener, qué efectos va a tener. Y no sé, fue un poco, no sé, prueba y error por ver qué ideas eran buenas, qué ideas no. Y no sé, la idea también era que quería intentar hacerlo en un tiempo más o menos, como en un tiempo corto, y así más o menos fue. Bueno, Luis me pregunta, ¿qué formación tengo? Pues yo de música me metí en esta escuela que hay en Madrid, en el centro se llama la Escuela de Música Creativa. Yo no sabía casi nada, o sea, me sabía pues eso, las notas, ¿no? Del pentagrama y poco más. No sabía nada prácticamente y me metí ahí porque quería saber tocar la guitarra. Mi única motivación para meterme ahí, que conste, era porque solo quería aprender a tocar los Beatles en la guitarra, nada más. Y luego poco a poco fui aprendiendo, me fui metiendo más en el tema de producción musical, de cómo grabar, porque me interesaba mucho y porque estoy intentando a lo mejor en el futuro, no sé, que la música sea una opción como carrera. Y pues, en fin, sé tocar un poco de varios instrumentos, sé usar un programa de producción musical en un nivel estándar. Y de composición y de teoría, pues un nivel intermedio, pero hasta ahí más o menos. Decía Oliver que lo intentaba hacer rápido, yo reconocer que ha sido una flecha, y es poco decirlo, una rapidez increíble. Bueno, pues si queréis, se me oye, ¿no? Le podemos poner un broche ya final a esto, ¿no? A este pequeño coloquio. Si de todas formas queréis
participar en algo, escribir algo, alguna duda en el YouTube. Cuando termines de ver el vídeo siempre hay ahí cosas de comentarios, pues pones ahí lo que quieras y seguro que los directores tienen una buena cuenta, ¿no? Porque ahora tenemos el morbo, a ver, ¿cuánta gente lo ha visto? Vamos a ver, no sé cuánto. Estaremos unos días viéndolo. Y bueno, agradecer a todo el mundo, a los directores, a todo el mundo, Javier. con una pequeña cosa. Revisar las etiquetas que tengáis en casa, la ropa, los móviles y actuar en consecuencia. Que tengáis un muy buen día. Javier, Bueno, no, habías quedado que ahora había un vino. Estamos aquí todos pendientes del vinito, para celebrarlo. Javier, bueno, yo envío aquí por el chat la web de Puntland City Films, el estudio de cine que tenemos Leo y yo, por si alguien nuestros proyectos. Y ya con esto sí que te dejo hacer. Pues nada, despides, Leonardo, y terminamos. Pues nada, un saludo. Hasta luego. Eso es una despedida breve, sí señor.